que tener paciencia y ver hasta que se logre. Hermanos, por favor, vamos a tomar nuestro texto. En la página 50. No, el 200. Sí. La página 205. Sí. No creo que les haya interesado aprender el menéutico. La página 2, que dice 205 arriba, el punto G del bosquejo, que dice: la maldición trastornó los papeles ya establecidos, no introdujo papeles nuevos. Estamos hablando de las cosas que se fueron cambiadas, que sufrieron transformaciones por causa de la caída del pecado. Entonces, el punto 2 habla de indicaciones de papeles distintos antes de la caída. Pero estas distinciones no trastocaron las cosas fundamentales que Dios había establecido antes de la caída del pecado. Solamente que fueron cambiadas algunas situaciones que se vivieron en cuanto a la forma en que ellos tomaron como actitud el papel que tenían que cumplir. Ahí está la diferencia entre antes de la caída y después de la caída del pecado. Por ejemplo, la maldición, como estamos hablando, que trastornó los papeles ya establecidos y no introdujo papeles nuevos. En los castigos que Dios le impuso a Adán y a Eva, no introdujo nuevos papeles o funciones, sino que simplemente introdujo dolor y distorsión en las funciones que ellos tenían previamente. Cuando la Escritura dice que Adán tenía que cultivar la tierra y Dios le dice: cardos y ortigas te produciría, muchas personas, incluso al día de hoy, cuando se refieren o cuando piensan en el trabajo que los seres humanos tenemos que realizar, todos algún tipo de trabajo, el apóstol Pablo dice: el que no trabaja tampoco coma. O sea que todos tenemos que laborar, hacer algo para poder ganarnos el pan. Entonces, cuando se hablaba de cultivar directamente la tierra, Dios le dice: cardos y ortigas te produciría. Entonces, algunas personas han llegado a establecer ahí que el trabajo mismo es una maldición. Pero no nos olvidemos que Adán nunca estuvo ocioso en el huerto. Dios, cuando lo creó para realizar una labor muy importante, que era administrar el huerto, la creación de Dios en general, colocar nombre a la creación, a los animales y todo esto. Y eso significaba hacer un estudio, una observación muy minuciosa de la vida de ellos. Adán, en ese aspecto de su vida, era un hombre que ejercía una labor técnica, reflexiva, muy importante. Solamente que después de la caída, su trabajo se complicó, porque la tierra que Dios había creado para que produjera el alimento, para que todo fuera fácil en pro del hombre, se volvió en contra. Entonces, luego le dice a Eva, respecto a la responsabilidad de tener hijos: darás a luz tus hijos con dolor, lo cual probablemente no era el propósito anteriormente. Anteriormente tenía que haber sido la cesárea con anestesia. Entonces, no era el propósito de Dios que eso fuera doloroso, fuera un acto de sufrimiento.
pero así como Adán tuvo que enfrentar el cultivar la tierra, una tierra que ya no le iba a producir fácilmente los frutos, la mujer también de ahí en adelante tuvo que enfrentar la maternidad con una complicación de dolor y sufrimiento, que según todas las indicaciones que vemos de cambio, originalmente no fue planificado así. O sea, antes de la caída no era ese el sentido. Entonces, Dios introduciría también conflicto y dolor en las relaciones previamente armoniosas entre Adán y Eva. Dios le dijo a Eva: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí en esta frase nosotros podemos explicarnos, hermanos, esta realidad que existe hoy día de no solamente de desarmonía entre hombre y mujer a nivel social, a nivel familiar, sino que más que desarmonía, un verdadero conflicto, una verdadera animadversión del uno hacia el otro. El deseo de dominar en el hombre y el deseo de rebelarse de la mujer. O sea, estamos viviendo a nivel hombre-mujer un tipo de relación, hermanos, que se ha dado a nivel de la historia también macro, como por ejemplo cuando hablamos en la clase anterior, en el periodo de la Reforma, junto con la reforma religiosa, se produjeron también grandes cambios sociales, porque había un trato muy injusto en la sociedad feudal, que los dueños de la tierra eran unas pocas personas, ellos tenían una vida muy relajada, y los campesinos que cultivaban la tierra no tenían acceso ni a la cultura ni a la educación. Era un trabajo muy duro, muy sacrificado y con muy poco beneficio para ellos. Entonces estas desigualdades sociales van produciendo a través del tiempo, hermanos, una presión social que comienza de a poco a darse a conocer, como hoy día se usan otras formas, otras maneras, empiezan las protestas. Recuerden ustedes cómo en España se produjeron estos grupos que se llamaban un nombre bien especial, bien indicador del sentimiento que ellos tenían. ¿Se acuerdan las protestas que hubo en España? No se me olvidó el nombre que tenían estos grupos que protestaban, no sé si los airados, los enojados, los cansados, como que ya estaban, como que el tema ya no dio para más, y ellos la gente empezó a protestar. En Francia también se produjeron grupos también ahora, entonces en forma moderna, en forma actualizada por redes sociales, de muchas maneras, pero la gente expresa su rebelión. Y esta rebelión en algunos casos a veces llega a ser hasta un sinsentido, porque a veces la gente se rebela contra cosas que no pueden cambiar, o aspira a cambios que no pueden darse en una forma tan rápida como se plantean, y al final se producen protestas violentas, y va subiendo de tono esto hasta llegar a un quiebre social. Entonces, en nuestra región, hermanos, en América Latina, por los años 60, se vivió una efervescencia de cambios sociales, se produjeron movimientos, porque había mucha desigualdad, mucha injusticia a nivel social, sufrida por parte de los campesinos, de la gente obrera. Había muchas pocas leyes sociales que lo favorecían. Entonces esa desigualdad produce la presión, se producen los cambios, la rebelión, y viene el subir de esos grupos a gobernar. Entonces después vino, por los años 70 y 80, otro movimiento que produjo, como se produjo tanto desorden por las protestas y mucha rebelión, se produjo también un movimiento que fue similar en todos los países de América Latina. Un movimiento donde las personas que tenían las armas dijeron: no, este desorden no puede concluir así. Se tomaron los gobiernos y hubo una serie de gobiernos militares en distintos países. Entonces, y en Europa también, en España estuvo gobernando Franco, y también, entonces, España primero se liberó de eso, vino una democratización y vino como el liberalismo a nivel social y moral, y después también en nuestros países vemos exactamente lo mismo. O sea, vamos viendo que el péndulo va para allá o va para acá. Y esto, hoy día nosotros lo trasladamos a la relación hombre-mujer. También hay un conflicto de nunca acabar.
Porque el equilibrio de estas relaciones está en el modelo que Dios creó originalmente. Hay que buscarlo antes de la caída para volver ahora nosotros en Cristo a restaurar lo que fue originalmente el hombre y la mujer. Los propósitos para los cuales fueron creados y la armonía que debían tener también en sus relaciones. Lo mismo que el apóstol Pablo cuando se enfrenta al tema, al hecho concreto de la esclavitud en su tiempo, el apóstol Pablo aconseja a los amos y a los esclavos y les dice, el Dios de los amos es el mismo Dios de los esclavos. Por lo tanto, aquí en la iglesia no puede hacerse acepción de personas. El apóstol Santiago también nos habla sobre esto, que si entra a una iglesia una persona de una manera y otro de otra y hacemos acepción de personas, dice, hermano, esto no debe ser así. O sea, es grave, es grave. Entonces la iglesia no puede ser discriminadora en esos aspectos, aunque la sociedad del tiempo de los primeros cristianos era una sociedad absolutamente discriminadora. Y ahí los amos tenían todo el poder sobre los esclavos, incluso el poder de la vida y la muerte sobre ellos. No solamente el horario de trabajo, injusto y todo eso, no, era todo. Entonces la iglesia comenzó a dar un testimonio distinto. Eso lo vemos claramente en la Escritura. Entonces, por lo tanto, en las relaciones hombre-mujer, que nosotros vemos que cada vez el conflicto se intensifica, porque cada vez vemos que los movimientos feministas que comenzaron en sus orígenes, incluso podemos decir que parte del movimiento feminista originalmente fue como acunado por la iglesia, porque las protestas eran, por ejemplo, que la mujer pudiera estudiar en la universidad, que la mujer tuviera derecho a voto, porque también esos derechos, hermanos, desde cero hasta el derecho que hoy día tienen los seres humanos, que todos votan, eso pasó por un periodo de la historia bastante largo. Cuando Chile se independizó, se hablaba de unos cabildos en Santiago, unas reuniones para votar por la independencia, pero ¿saben ustedes quiénes tenían derecho a voto? Sí, además de ser solamente los hombres, pero ¿quiénes de los hombres? Los, comillas, ciudadanos importantes. Esos eran los que votaron la independencia y los que participaban de los cabildos, los trabajadores, los campesinos, esos no tenían idea de lo que estaba pasando. Simplemente a la hora de que necesitaban tropas, vamos a reclutar a los campesinos. Y Bernardo Higgins fue famoso por eso, porque él unió gente que no tenía ninguna experiencia prácticamente con armas y los formó. Ellos fueron formados en el extranjero, todos los padres de la patria acá se denominan, los de la independencia, ellos tuvieron formación militar en el extranjero, en Europa. Los Carrera, O'Higgins, ellos de allá trajeron el conocimiento, la instrucción y todo esto porque estábamos también, digamos, avasallados por una potencia europea, extranjera. Entonces, pero ahí no figuraban las personas comunes y corrientes. Pero hoy día se ha llegado al punto que en algún momento me ha tocado conversar con personas que están en la política también, cómo se distorsionan las cosas por el tema del voto. Porque si uno saca la cuenta, porcentualmente, ¿cuántas personas votan realmente informados? Y ese voto verdaderamente está buscando el bien de un país, de una comuna, pero cuando uno ve, hermanos, el ejercer el derecho a voto, ustedes se colocan en la fila, ahí donde está la gente votando y haciendo valer su derecho, y todos los votos valen igual. El voto de una persona que no tiene idea por lo cual lo está votando, que lo trajeron en un bus allá de la cordillera, que no conoce al candidato, nunca lo ha escuchado ni le interesa escucharlo tampoco, está ejerciendo un derecho que le dijeron que debía que ejercer y lo convencieron algunas personas y lo trajeron a la ciudad a votar, y esa persona no tiene idea por lo cual está votando. Y otra persona que tiene instrucción, que ha discutido los temas y todo, su voto vale exactamente igual. Entonces, por lo tanto, hermanos, ahí hay una grave distorsión para lograr los fines y los propósitos que realmente se requieren. Es como si en una familia el papá se quiere cambiar de trabajo, por ejemplo, y tiene un niñito de 5 años, otro de 8 años, otro de 20 años, otro de 30 años,
y le pide el voto a todos. Si al niño de 5 años dice, no, es que me gustaría que mi papá use otro uniforme, por ejemplo. Una cosa que no tiene mayor sentido. Entonces, en los conflictos, hermanos, que se dan hoy día a nivel social, hay también una falta de información y una falta de preocupación. Por esto, la Iglesia, cuando se habla de feminismo, no puede rechazar esta cuestión como diabólica sin conocer los orígenes. Porque muchas cosas tienen buenos comienzos, buenos principios, como por ejemplo en Estados Unidos, las protestas que hay en el día de hoy no son iguales a las protestas de los años 60, cuando hubo una persona, un Martin Luther King, que fue un pastor bautista, que lideró un grupo de personas y mucha gente siguió los planteamientos de él y se lograron cambios positivos. Pero también otros quisieron hacer lo mismo usando la violencia. Ellos usaron una cosa que se denomina un movimiento, ¿recuerdan? No violencia. Que no es lo mismo que no hacer nada. Protestar en forma no violenta. ¿Entienden? Una cosa es que alguien en algún momento, por ejemplo, se para acá adelante a gritar, a protestar, porque la clase no le gusta. Y otra cosa es que, por ejemplo, se ponga en pie durante toda la clase. Y no haga nada más que estar en pie. Pero está indicando algo. Es una protesta, no usa violencia, no grita, no ataca a nadie, pero está protestando. Entonces, estos hermanos usaron esa forma. Pero hoy día los movimientos, hermanos, que luchan por derechos y entre el hombre y la mujer, muchas veces no son violentos en la forma física, pero son violentos en el lenguaje, violentos en la forma de desacreditar, de desprestigiar al otro o al que no está de acuerdo con su postura específica. Hermanos, hay mucha violencia verbal, hay mucha violencia de estrategia. Entonces, esto, hermanos, viene del periodo de la caída para adelante, donde el conflicto entre hombre y mujer se iba a intensificar. Antes de la caída, Adán y Eva estaban en una correcta relación con Dios y eso hacía que las aspiraciones de ellos pasaran por el filtro del propósito para el cual Dios los creó y ellos tuvieran de parte de la gracia de Dios eso de someterse a lo que Dios estableció, confiando en que lo que Dios hace siempre es bueno. Pero recuerden que la tentación que Satanás le metió a Eva fue hacerla dudar de la bondad de Dios. Cuando le dijo, sí, Dios no, prácticamente Dios no quiere que progrese. Dios no quiere que ustedes sean como Él. Por eso les prohibió comer. O sea, si ustedes comen y me escuchan a mí, ustedes van a crecer, van a ser como Dios. Entonces, la tentación, hermanos, fue grave en ese sentido. No porque Dios le haya dicho de este árbol sí y del otro árbol no, sino lo que buscaban al comer de este fruto. Ser como Dios. Y esa tentación todavía sigue. Todos los seres humanos quieren subirse un poco más de lo que realmente Dios nos ha destinado. Por eso la Escritura tiene un consejo tan sencillo. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso, hermanos, es algo que nos debe buscar, debemos tenerlo pegado en un cuadro ahí donde nos levantamos, lo primero que veamos sea eso. Para que no nos subamos, como dicen, por el chorro, así un poco de repente, cuando de repente alguien nos dice, mire, usted hizo esto bien, pucha, que bueno, y como que de repente empezamos a volar, no nos damos cuenta. Entonces, esto, hermanos, está dado en las consecuencias de la caída. Esto es como tener un resfrío, después le viene la tos, le viene el dolor, le viene mucha molestia, es porque hay una infección real que el médico le dice, mire, toma esto, el negocio ese de las vitaminas, cuando la persona ya anda resfriado, empieza a la farmacia a comprar vitaminas, el médico le va a decir, mire, tome agua, lo mejor es que tome harto líquido y eso va a hacer que su cuerpo se defienda. Entonces, la gracia de Dios tiene anticuerpos, hermanos, para estos virus que vinieron después. La gracia de Dios, la revelación de Dios en su palabra, tiene principios, tiene enseñanzas que nos ayudan a orientarnos realmente para no dejarnos llevar por estas cosas que fueron profetizadas aquí.
el Señor le dice a Eva, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea, iba a haber un avivamiento de esa cosa negativa, hombre-mujer. Y eso se da en el día de hoy. Muchas mujeres piensan que el problema de la mujer hoy día es el hombre. O sea, el hombre, el hecho de que existe el hombre, si hubiera sociedades donde puras mujeres tuvieran la autoridad, sería distinto. Dios ha creado, hermanos, al ser humano de esta manera. Entonces, en cuanto a Adán, Dios le dijo a Eva, él se enseñoreará de ti. La palabra enseñorear es un término fuerte que por lo general se usaba en cuanto a los gobiernos monárquicos. O sea, no es que la va a dirigir, sino que va a ser un gobierno, va a tener la intención, Adán, no siempre lo va a lograr, ustedes se dan cuenta también en la realidad. La intención de ser un gobierno arbitrario. Un gobierno arbitrario. Hay un ramo que nosotros tenemos acá que se llama liderazgo y elaboración de metas. Entonces, las formas de liderar, hermanos, son distintas. Y nosotros acá, como instituto, hemos diseñado un ramo que enseña una forma de liderazgo que se llama liderazgo situacional. Ustedes por ahí pueden leerlo. Donde el liderazgo arbitrario, donde el líder que en algún momento le dice todo a la gente cómo debe hacer las cosas, es un liderazgo que no es absolutamente rechazado, sino que en algunas circunstancias, cuando las personas no saben hacer nada, el líder tiene que tomar este papel. No con la idea de endiosarse sobre las personas, pero las personas cuando no tienen experiencia necesitan que alguien le diga paso a paso lo que tienen que hacer. Pero el líder tiene que ser capaz también, como en el enfoque situacional, que si las personas que él está desarrollando y que él está dirigiendo en su liderazgo, que están bajo su responsabilidad, comienzan a crecer en conocimiento, en experiencia, él pueda tener un liderazgo distinto con ellos para permitirles a ellos desarrollarse. Y si en algún momento le toca liderar a personas que ya tienen más experiencia, él ponga menos presión, ponga más ideas y más apoyo. ¿Entienden? O sea, el líder tiene que ser el que lidera y sirve con su liderazgo a las personas de acuerdo a las necesidades de ellos. No es que el líder diga, mira, que yo soy así y por lo tanto yo dirijo de esta manera. No, el líder tiene que situarse de acuerdo a la experiencia que le toca vivir, de acuerdo al desarrollo de las personas, estudiar el tipo de liderazgo que él va a enfocar para que las relaciones sean armoniosas. Antes de la oportunidad, por ejemplo, cuando una persona es músico, en algún momento le dicen en una iglesia, a un pastor le dice, mire, hermano, usted le ha dado al Señor la gracia para liderar. Yo le voy a pedir que de estos 3 hermanos que desafinan en la iglesia, usted forme un coro. Entonces, con esos hermanos él va a tener que guiarlos desde lo más básico. Pero también le puedo decir, mire hermano, resulta que aquí hay una familia que todos son músicos, pero necesito que usted los dirija para formar un coro ordenado, un coro que tenga voces y todo. Entonces ya no podrá tener la misma actitud que tuvo con los que no tienen ninguna experiencia, a la actitud que va a tener que, de alguna manera, para interactuar bien, ejercitar con esas personas que ya son expertos en muchas cosas de Dios. O sea, eso va a tener que dejarlos en muchos aspectos, de decir, mi hermano, deme el do. No le va a decir, mire, coloque las manitos aquí, por favor. Eso no, porque la persona se va a sentir ofendido y se va a desalentar. Entonces, por esto que en las relaciones hombre-mujer, cuando hablamos de matrimonio, el liderazgo del hombre tiene que ser también en ese sentido como situacional. No tomar una cartilla de varón, un libro de los varones son así, y decir, mira, esposa mía, desde hoy día las cosas van a cambiar, porque tal escritor, tal hermano dijo esto. Sino que tiene que él conocer lo que está liderando. El Señor le mandó a ser el líder de su hogar, pero tiene que conocer la madurez de sus hijos, el desarrollo de ellos. Entonces, el líder es lo mismo que un padre, hermano, cuando
tiene hijos pequeños a cuando ya trata con hijos adultos. No es lo mismo. Hermano. Bueno, lo mismo pareció a usted. En el ámbito secular se utilizan tres tipos de liderazgo: liderazgo de autoritario, democrático y el permisivo. Bueno, autoritario. Nosotros lo dividimos en cuatro, más o menos abarcando las mismas tendencias. Ya, claro, el autoritario, donde el líder es el que toma el control de todo, toma las decisiones y en realidad es el que manda en realidad sin tomar en cuenta la opinión de los demás. Claro. El permisivo es el que deja hacer lo que quiera y el líder no hace en realidad nada de sus funciones que corresponde, y el que debería ser el adecuado es el democrático, que es el que toma la opinión de los demás para poder trabajar en conjunto, pero sin perder el liderazgo que tiene esa persona. Claro, claro. El tema es que cuando se habla de un liderazgo rígido, cuando una persona dice, por ejemplo, yo soy un líder democrático, y él rígidamente es así, él es democrático en todas partes, si en algún momento se encuentra con un grupo de personas que no tienen prácticamente ninguna experiencia, como un director, por ejemplo, un músico, que lo llaman a formar un coro en un grupo de personas que no saben nada, no les va a poder preguntar a ellos, hermanos, qué guitarra compramos. Porque ellos le van a decir, mire, elija usted porque usted es el que tiene experiencia. Entonces, al principio va a tener que usar un liderazgo más autoritativo, pero lo importante es con qué propósito. El propósito de servir a las personas, no el propósito de colocarse sobre ellos. Entonces, es con qué actitud se enfoca el trabajo de liderazgo. Entonces, por eso nosotros tomamos este tipo que lo dividimos en cuatro partes, el liderazgo situacional. Entonces, esto se aplica también a las relaciones hombre-mujer, porque sin duda en la Escritura nosotros encontramos que al hombre se le dio un liderazgo, tanto en la iglesia como en la familia, pero no un liderazgo excluyente de los demás. No un liderazgo así como que, por ejemplo, si dice, mire, que la esposa tiene que ser tratada así, no, en la Biblia no hay, hermano, un manual de cómo el hombre debe tratar a la esposa. Sí hay versículos que dejan bastante enseñanza y dan para muchos temas. Por ejemplo, uno de ellos es cuando la persona, por ejemplo, aspira al obispado o al pastorado, que en el fondo como lo mismo, nosotros hemos hecho mucha diferencia entre pastor y obispo, pero en la Biblia se usan los papeles, digamos, o sea, para el rol del líder de iglesia, la palabra pastor u obispo describe diferentes áreas de función, pero en el fondo es el mismo. El pastor es el que cuida ovejas, el obispo es el que sobrevé como un supervisor, y en el fondo son funciones también pastorales. Entonces, cuando se ve la persona que aspira al pastorado o al obispado, el apóstol Pablo dice que gobierne bien su casa. Entonces, esa palabra gobernar da para mucho. ¿Cómo la interpreta una persona que viene de una cultura, por ejemplo, de una familia donde todos son militares? La disciplina del hogar. Todos levantaban a las 6 de la mañana. Recuerdo que conversaba una vez con un hermano que era militar y él me decía que el día que sea, el día feriado, a la hora que le dijeran que él se podía levantar, él llegaba a las 6 de la mañana y él sacaba las tapas y se destapaba. Porque estaba acostumbrado a su disciplina. Entonces, en una familia donde de repente la esposa le dice, mira, viejito, mañana nos vamos a levantar tarde, tengo que traer al señor a la cama y todo. No, a él no, porque está, ¿entiendes? Entonces, la forma de gobernar depende de la cultura que la persona traiga, va a ser más relajado o menos relajado. Pero la Biblia dice que gobierne bien su casa. O sea, que administre, que dirija bien. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la grey de Dios? Entonces, en el varón está colocando una responsabilidad. Pero de ahí, de ese dicho, al hecho que se plantee una arbitrariedad, el pasar sobre las personas, que alguien le diga, mire, mira esposo, y que la esposa le diga, mira, podríamos hacerlo de esta manera, quizás esto no conviene, comprar esto, podríamos dialogar un poquito, podríamos estudiar un poco, parece no, que yo soy el que mando aquí. Eso no es el liderazgo bíblico ordenado por el Señor. Porque eso es tratar con aspereza, con rudeza, y sobre todo, hermano, no es ni conveniente, ni económico,
ni adecuado. O sea, hay que reconocer que la mujer hay ciertas capacidades que tiene que son superiores a la del hombre en algunas áreas, porque se ha desarrollado más, porque ha estudiado más, porque tiene cierta sensibilidad que la ha explotado bien. Entonces, por eso ese papel de la mujer virtuosa era una mujer, en Proverbios, que tenía un campo bastante amplio de acción y determinación en buena relación con su esposo. No era la que le estaba preguntando todo al esposo, oye, ¿cómo tengo que hacerlo? O sea, tengo que sembré, por ejemplo, algo en mi huerto, lechuga, y ¿cuánto tengo que cobrar por las lechugas? No, ella sabía, ella había sembrado, ella cultivaba, ella tenía gente que le trabajaba, le daba la ración a las personas que trabajaban en la casa, administraba, entonces no le estaba preguntando todos los detalles al esposo, era una persona que sabía bastante, tenía mucha experiencia, y el líder de la casa, que era el varón, le dejaba amplitud de decisiones en lo que ella sabía hacer. Porque no hay cosa más desagradable para alguien que trabajar con un jefe que está encima y no lo deja hacer ni ser. Y le voy a preguntar, le voy a pedir que por favor a las 10 de la mañana me tenga una carta redactada para tal cliente, porque estamos haciendo una compra con él, usted ya sabe cómo hacerlo. Media hora antes le dice, pero ¿y la carta cómo va? 10 minutos antes, entonces, eso es no confiar en las capacidades de alguien. Y eso es muy desmotivante. Entonces, por eso que no es inteligente que un líder sea así. Porque no explota las capacidades de estas personas. Entonces, hermano, este estilo de liderazgo que nosotros planteamos nació de digamos, está fundamentado en la forma de liderazgo de Jesús. Hay un libro muy interesante escrito por un hermano que tuvo y que tiene todavía un ministerio de liderazgo internacional radicado en Estados Unidos y en Singapur. Y escribió un libro del señor, el doctor John Haggai, y él escribió un libro que se llama Liderazgo al estilo de Jesús. Muy sencillo, muy simple. Y él tiene una escuela de liderazgo donde van muchas personas a estudiar un mes ahí prácticamente en algunos lugares que ellos tienen dedicados a eso. Entonces, la idea es no aprovecharse de las personas, porque por ejemplo, algunas definiciones de liderazgo que yo leí en algún momento decían, liderar es hacer algo a través de las personas. Entonces, es un poquito casi como usar a las personas. Máximo puede ser, ¿no? ¿Seguramente? Sí, también. ¿Le viene a ser? Sí. Pero parece cristiano igual, ¿no? No, me parece, tiene hartas cosas de liderazgo. Pero ustedes van a encontrar, hermanos, en muchos libros de liderazgo secular y también libros cristianos, que a veces casi rayan en esto de usar a las personas. Buen elemento este, hermano, lo vamos a colocar en tal cosa, o sea, como que lo estamos usando. La perspectiva del liderazgo situacional, que es un área, un asunto técnico, pero más bien la perspectiva del ministerio del doctor Haggai, es que el líder tiene que pensar en las necesidades de desarrollo de la persona y a través de las experiencias de trabajo y de funcionamiento, esa persona se va desarrollando. Como el Señor Jesucristo no usó a los apóstoles para predicar, los formó, los desarrolló, los transformó, los hizo crecer a través de su liderazgo, a través de las experiencias que dosificadamente les iba dando. Pero no era porque él tenía que anunciar, él mismo predicaba. Pero él los mandaba a ellos para que ellos se desarrollen, para que ellos crezcan, porque después ellos iban a ser líderes de otros. Como el apóstol Pablo coloca esta cadena como los patitos por ahí, 2 Timoteo 2:2, que han visto que, bueno, antiguamente, los que fuimos a la escuela, antiguamente cuando había figuras y esas cosas, nos enseñaban a dibujar con los numeritos. Y el número 2 siempre era como el dibujo de un patito, con la forma del cuello que tiene para atrás. Entonces, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Hay 3 patitos que van en fila. Y ustedes cuando vean caminar los patitos, que nadie los ve caminar hoy día, porque los únicos patitos que vemos son los supermercados, pero los patitos siempre caminan en fila, va uno detrás de otro, igual que los gansos. Entonces, el apóstol Pablo dice, lo que has escuchado de mí, escoge también tú a hombres fieles que sean capaces
de enseñar también a otros. O sea, Pablo era el Pablo que iba adelante, Timoteo era el que tenía que mirar que otros venían detrás de él, pero que sean fieles para enseñar también a otros. O sea, un estilo de liderazgo donde no usaban a las personas, sino que era un liderazgo que desarrollaba a las personas y que veía las capacidades de la persona y lo orientaba a trabajar en el papel que mejor le sentara a esa persona. Entonces, esa es la idea de un líder, hermanos, que no piensa en sí mismo, en su desarrollo, como muchos jefes hoy día de empresas que usan a las personas con buenas ideas y todo, y después ¿quién se lleva la gloria? El jefe o el sargento o el oficial es el que llega ante los demás y es felicitado. Es que en el ámbito secular las empresas funcionan así. Claro. En realidad las personas son números y se tiene que llegar a cumplir ciertas metas, incluso se llaman a psicólogos organizacionales que alienten el clima laboral para cumplir la meta. O sea, que vayan con el látigo psicológico en el fondo, porque no es otra cosa. Y incluso hacen una evaluación de acuerdo al rol que tiene que desempeñar. Si no tiene las capacidades adecuadas para el rol profesional, no es idóneo. O sea que al tiro fuera porque tienen que llegar a la meta y a los resultados que espera ese líder o la empresa. Claro. Y si lo ven que no funciona, ya lo echan. Claro. Entonces, ese modelo que hay, hermanos, en la sociedad es propio de esto que venimos a hablar, de este conflicto entre personas, porque el hecho que haya conflicto entre hombre y mujer se supone que ha ayudado para que la mujer se libere, tenga más derechos hoy día. Pero todo eso se podría haber logrado de otra manera. Porque lo que hizo Martin Luther King en Estados Unidos, cuando para protestar, por ejemplo, él enviaba a los hermanos de su iglesia, a los que iban a protestar, y la gente los llamaba aquí, a ponerse de rodillas en la calle, a orar al Señor por lo que ellos estaban pidiendo. Por ejemplo, el derecho básico de que en un bus, hoy día, como se reconoce el derecho de la mujer, especialmente la mujer mayor, a ir sentada, si va algo lleno, cualquier varón se va a parar si le sube una anciana, y ahora por ley se dice que hay algunos asientos reservados, aunque poca gente los respeta, pero por lo menos la ley reconoce eso. Pero en ese tiempo, si se subía una mujer negra y se sentaba en un asiento y se subía un blanco, no importa que esa mujer sea mayor, tenía que darle el asiento a un blanco. Ese era el nivel de justicia que había. Así que los hermanos se paraban en la calle a orar y venía la policía. Ellos protestaban en forma no violenta, pero los perros policiales no saben de no violencia. Entonces venía la policía con perros y los sacaban de ahí. Pero ellos aún así no protestaban, ni se defendían, ni agredían a la policía. Entonces, estas cosas, hermanos, lograron que al final, cuando se hizo un boicot, por ejemplo, contra una empresa, contra la empresa que hacía esta discriminación, el caso fue de una mujer negra que tuvo que ceder el asiento y fue llevada, creo que, a la justicia por no ceder el asiento. Entonces, llamó a hacer un boicot. La gente caminaba 10, 20, hasta 30 kilómetros para no subirse al bus y la empresa no tuvo pasajeros. Y eso duró cerca de un año. Ellos tomaron una actitud, hermanos, de protesta no violenta. No se fueron a quemar los buses, no se fueron a quebrar los vidrios de los buses, que es muy fácil hoy día atentar contra un bus y traer tremendas pérdidas a una empresa. No, ellos usaron una forma de protesta no violenta y lograron cosas. Entonces, el fin no justifica los medios. Eso los cristianos lo debemos tener como una cosa muy, muy fuerte, también muy firme. Entonces, todo lo que se logra, hermanos, los derechos que se logran por la violencia y por las formas violentas de protestar a nivel verbal y física y de armas incluso, se pueden lograr por otros medios. Pero hermano, esto del camino fácil, del camino rápido y la violencia para lograr las cosas es una cosa muy tentadora, porque las revoluciones de los años 80, cuando estaba este tema de los gobiernos militares todavía en toda América Latina, había iglesias donde había mucho conflicto en algunos países, como Colombia, por ejemplo, con el tema de la guerrilla. Colombia es un país ícono en esto, porque el país se militarizó.
En Colombia llegaron a ver, hermanos, además del ejército, luchaba contra el ejército de la guerrilla. Había un grupo de terratenientes importantes, los grandes latifundistas de Colombia, que para poder trabajar y desarrollar sus trabajos, también implementaron una milicia, los paramilitares. Estaba el trabajo de la droga, de la venta de droga, y que ellos para poder llevar su negocio, también los traficantes de droga tenían su propio armamento, sus propios grupos armados. Entonces, imagínense el nivel de violencia que vive en ese país. Todos armados. Entonces, el tema de la guerrilla y los militares era una cuestión que en muchos lugares, hermanos, muchos pastores fueron muertos. Porque los pastores le enseñaban a la juventud, que era lo que andaban, por un lado el ejército los quería reclutar, y por otro lado los guerrilleros querían reclutarlos, iban a las iglesias porque ahí se reunía gente, y los pastores, algunos aceptaron la guerrilla, otros aceptaron quedarse con el ejército, y otros dijeron no, nosotros no vamos a apoyar esta lucha sangrienta, esta violencia que viene como, creo que estuvieron como 50 años peleando ahí, fue una cuestión muy larga. Entonces a ellos les daban de los dos lados. Entonces mucha gente murió en los lugares donde la guerrilla mandaba, especialmente en los lugares más selváticos, más al interior. Ahí el ejército no se metía, ahí la guerrilla mandaba y el joven que no se hacía guerrillero era perseguido. Entonces muchos cristianos ahí se dividieron también sus posturas y algunos establecieron principios. Se planteó este tema de la teología de la liberación y en sus aspectos más izquierdizantes de la guerrilla de ese tiempo contra los gobiernos de derecha. Reclutó jóvenes de iglesias y gente de la cultura de las iglesias tomó las armas para irse a la guerrilla también. En la guerrilla de Colombia había gente cristiana involucrada. Entonces, esto es porque los cristianos no tenemos a veces los planteamientos claros de cómo lograr las cosas, pero a la manera cristiana. Martin Luther King es un ejemplo. Otras personas han habido también en la historia que no son muy conocidos, pero que han logrado grandes cambios sociales también sin salirse de los parámetros bíblicos. Porque la injusticia, cuando existe, hay que reconocerla, y si existe injusticia a veces en relación a hombre-mujer, hay que reconocerlo, entenderlo, pero aplicar el concepto cristiano, el concepto bíblico, para superar el conflicto. Entonces, a eso es lo que nos llama la Escritura. Entonces, no es, hermanos, que en la Biblia haya una especie de dictadura del varón sobre la mujer, pero sí se entiende que con la caída en pecado, ese clima se iba a producir por las tendencias naturales propias tanto del hombre como de la mujer. El hombre de querer ejercer un liderazgo dado por Dios, pero de una manera ejercerlo de una manera no bíblica, una manera atropelladora, una manera de ejercer dominio sobre la persona, y de la mujer una forma de rebelarse, no con principios bíblicos, sino de buscar el ser mayor y tener la autoridad total. La redención ratifica el orden de la creación. Entonces, cuando hablamos nosotros de la redención en Cristo, muchos dicen, es que eso era en la caída, pero en la iglesia las cosas son distintas porque Dios está haciendo ahora, volviendo las cosas a su origen, a como eran en un principio, y en un principio Adán y Eva eran iguales. Nunca han dejado de ser iguales. Pero eso no significa que no haya diferencia. Y esto puede parecer contradictorio. Porque a veces cuando se habla de igualdad, se habla de que todos son exactamente iguales. Y nuestra cultura occidental, hermano, le cuesta mucho aceptar que haya una igualdad, pero con diferencias. Por eso que la política nuestra es tan conflictiva. Porque la gente parte inmediatamente, cuando dialogan, ¿han escuchado ustedes los diálogos de los parlamentarios? O sea, no son diálogos, en el fondo son discursos de cada uno. Es como que uno le dispara al otro y el otro después le dispara, pero no hay diálogo. Muchas veces parten con la frase, ¿usted está equivocado, señor? ¿Usted está mintiendo? ¿Quién va a dialogar así? Así no se dialoga. O sea, primero hay que reconocer, el apóstol Pablo tuvo que enfrentar conflictos en la iglesia, pero le decía, hermanos,
los alabo por esto, por esto y por esto. Pero en esto no los alabo. O sea, uno no puede pensar que el adversario que está en la otra arena, en la otra vereda, está equivocado en todo. Porque si partimos de eso, ya estamos teniendo un concepto de nuestro pensamiento superior al que realmente es. Ningún pensamiento político o ideología política ha sido capaz de solucionar todos los problemas de los seres humanos. Todo lo contrario, en ese conflicto que hay, lo está intensificando. Entonces, la forma de discutir de los orientales, hermanos, es distinta. En Oriente Medio, de donde viene la cuna de la cultura bíblica, es distinta la forma de discutir de las personas. Incluso el tema de la resolución de conflictos, se aplican muchos conceptos bíblicos. El tema de la pacificación, este tema de la resolución de conflictos se ha incluido dentro de nuestro sistema judicial, las instancias de mediación. Eso es influencia cristiana. Pero como llega, así como cuando alguien vende un producto, por ejemplo aquí en Chile a veces se vende, por ejemplo la madera, la madera sale en bruto para afuera. Y después compramos nosotros muebles hechos en Chile. Con la misma madera que el tronco que salió de acá, después no lo reconocemos, nos llega un mueble bonito. Nosotros podríamos haber hecho lo mismo. Y también muebles también hechos en Brasil también se vende acá. También, de otra manera. Entonces, muchas cosas que la sociedad nos plantea, como por ejemplo este tema de la resolución de conflictos, en Estados Unidos los menonitas, que son un grupo que viene del tiempo de la Edad Media, ellos siempre han sido muy pacifistas, contrarios a la guerra, contrarios a todo esto de las armas. Entonces ellos desarrollaron una cultura pacifista, pero no la inventaron. La desarrollaron en base a los principios bíblicos. El Señor dijo, bienaventurados los pacificadores. Entonces hay un planteamiento en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. O sea, los cristianos somos personas que tenemos que estirar un poco la paciencia y ser creativos para poder estar en relaciones de paz con todas las personas, en cuanto dependa de vosotros. Entonces, esto, hermanos, es cultura bíblica. Pero ¿cómo nos llega a nosotros? La resolución de conflictos. Como que viniera del mundo secular. Salió del mundo cristiano. En Estados Unidos estudian en la Universidad de los Menonitas muchos mediadores, en otros lugares también. Y ellos están repartidos por el mundo trabajando. En España hubo un problema con la ETA. Un grupo que quería separarse de España y manejaban atentados, se morían con mucha muerte de personas. Y era muy difícil el dialogar con ellos. Se logró dialogar. ¿Ustedes escuchan noticias ahora de los atentados en España de la ETA? Hace años, ¿no? Terminó. Pero terminó secretamente. ¿Cómo terminó? Con mesas de mediadores que dialogaron con ellos y los llevaron al final a las armas, a tratar las cosas de otra manera. Y entre ellos hubo mediadores famosos, conocidos en el mundo, que son conocidos por ser mediadores, no por ser cristianos. Pero son cristianos. Han escrito también libros cristianos de mediación. Entonces, a nosotros nos llegan muchas cosas como que nos vienen de fuera, pero son de dentro. Lo mismo que el liderazgo situacional. El liderazgo situacional se tomaron principios cristianos, se elaboraron, se les colocó un letrero y nos llegan a nosotros como que vinieran de fuera. Pero son los mismos principios que nosotros siempre hemos visto en la Escritura. Entonces, para la relación hombre-mujer, tanto antes de la caída como después de la caída, la Escritura la tenemos nosotros, la palabra del Señor y los principios. Entonces, en la redención, nosotros estamos ahora. Nosotros estamos viviendo el periodo después de Cristo. Cuando Cristo vino ya a ejecutar la redención, tenemos el Espíritu Santo trabajando en los corazones, que fue profetizado antes, en el último tiempo. Estamos en ese último tiempo nosotros viviendo. Entonces, ¿cómo son las cosas ahora? Entonces, ahora es de esperarse, dice aquí en la página 205 al final, que en Cristo la redención anime a las esposas a no rebelarse contra la autoridad de sus esposos y que anime a los esposos a no usar con rigor su autoridad. En verdad, eso es lo que hallamos. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. O ásperos también, traduce otra versión. Entonces, hermanos, esto es la relación, podemos decir, dulcificada. No es lo mismo una aspirina
de adulto y una aspirina de niño. ¿Han probado las aspirinas de niños? Son ricas. Los niños se las pueden comer como caramelo. Pero la otra aspirina es de ácido salicílico, con ácido acetilsalicílico. Es realmente ácido y fuerte y amargo, tiene una mezcla rara. Traten de probar alguna vez comer una aspirina. Uno la traga más. Se la tragan, claro. Y hace más daño, pues, abre adentro. Sería mejor con agüita. Pero es que es duro. Entonces, a veces algunas personas tienen, no, esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Y le pegan con la Biblia. No le dan la enseñanza bíblica, sino que como que lo golpean con la Biblia. Entonces, estos conflictos, hermanos, pueden intensificarse mucho cuando no se enfocan correctamente. Entonces, ahora, si fuera un patrón pecaminoso el que las esposas se sintieran la autoridad de sus esposos, Pedro y Pablo no hubieran ordenado que tal autoridad se mantuviera en los matrimonios cristianos. Cuando aquí el autor plantea esto de cardos y ortigas que producirá la tierra, a nadie lo mandan a sembrar cardos y ortigas. Esas cosas se producen solos. Aquí hay un problema, ¿no?, que también ayuda a la contaminación. El tema de las malezas. Porque los desmalezadores son venenos muy contaminantes. Y aquí en Chile, esto lo conversaba el hermano Juan Berli, el historiador cristiano, que fue pastor luterano también por acá, por esta zona, hace muchos años atrás, ya está con el Señor. Él nos decía que el cardo en esta zona, que él conoce mucho el campo por acá, que es una lacra, el cardo se lo debemos a los hermanos escoceses, los inmigrantes, creyentes, escoceses que llegaron acá, como el cardo era su flor nacional, la trajeron como recuerdo, la sembraron en sus jardines y se diseminó por toda la zona. No hay lugar donde no crezca el cardo. Entonces, ellos lo hicieron con buena intención, de traer un recuerdo bonito. No sé si vieron ustedes una película antigua donde aparecía esto, la revolución de los escoceses ahí, y aparecía esta flor de cardo muy importante también, que para nosotros no tiene ninguna gracia, pero para ellos, como el copihue, como el copihue para nosotros, que es una flor nacional, pero menos mal que el copihue no es, incluso cuesta mucho lograr que se reproduzca, pero para ellos fue una cosa así. Entonces, hermano, estas cosas atentan contra la agricultura de los demás colonos, que en vez de hacer cerco trajeron la mora para poder, como crecía rápido, se la usaban en los cercos, o sea, como seto, para que no tener que cercar el tiempo que era muy caro, colocar el alambre y toda la cosa, no se la usaron para eso, y venía la murra. Entonces, eso de los cardos y ortigas no es bueno, no es bueno. Y a nadie le dieron el papel de hacerlo, pero se dan cuenta que lo fácil que crece el humano, pero el trigo no crece así, las papas no crecen así, pero el cardo ustedes colóquenlo y descuídense un poco y se le va a llenar el campo. Entonces, eso es post-caída. Después de la caída, la creación quedó así. Entonces, lo malo se multiplica. Entonces, por lo tanto, las malas relaciones, no cuesta nada armar un conflicto. No cuesta nada armar un conflicto. Porque en el mundo está esta cosa como este gen del conflicto. Si alguna vez los genéticos pudieran identificarlo y sacarlo, sería un tremendo aporte, pero está en todos los seres humanos. Los niñitos comienzan con agresividad, defendiendo sus derechos y todo esto. Cuando nace un hermanito, el hijo primero, ya empieza con conflicto, empiezan ahí a reproducirse algunas huellas que quedan de lo que pasó en el huerto también, esos conflictos familiares que hubo después de la caída. Pero nosotros estamos ahora hablando del periodo de la redención, donde las cosas vuelven a como fueron en su origen. Bien, vamos a quedar hasta aquí. No quiero pasar sobre su derecho de recreo y de café. Sin café es imposible la verdad de Dios.